Sherlock Holmes y el asesino el otoño de 1895 trajo consigo una oscuridad peculiar a Londres. No solo la niebla que se deslizaba por las calles adoquinadas como una presencia espectral, sino una sombra de miedo que se apoderó de los corazones de los hombres. 3 asesinatos en 3 semanas habían sumido a la ciudad en un terror susurrado, y sin embargo, Scotland Yard seguía tan desconcertada como la ciudadanía a la que había jurado proteger. Recuerdo con perfecta claridad la noche en que el inspector Lestrade llegó al 221B de Baker Street, con el rostro demacrado y pálido bajo la luz de gas. Holmes estaba sentado en su sillón, con los dedos entrelazados bajo la barbilla, mientras Thor, su magnífico gran danés, yacía estirado frente a la chimenea, una imagen de serenidad canina. Junto al hogar, Khan, el enorme mastín tibetano que Holmes había rescatado hacía apenas unas semanas de una red de contrabando, observaba a nuestro visitante con ojos que brillaban como ámbar pulido, y un ronroneo grave emanaba de lo más profundo de su pecho robusto. «Tranquilo». «Khan», murmuró Holmes sin girar la cabeza, y la bestia se calmó, aunque su mirada nunca se apartó de Lestrade. «¿Señor Holmes?», comenzó Lestrade, quitándose el sombrero con manos temblorosas. «No me presento ante usted como representante de Scotland Yard, sino como un hombre que teme por el alma misma de esta ciudad». Los ojos grises de Holmes brillaron con interés. «¿Los asesinatos, supongo? ¿Entonces has leído los periódicos?» «Nunca me baso únicamente en los relatos sensacionalistas del periodismo, Lestrade. Sin embargo, ni siquiera el periodismo más morboso puede ocultar ciertos hechos. 3 víctimas: Lord Ashford, un juez prominente; Sir Edmund Blackwood, un diplomático de alto rango; y más recientemente el coronel Harrison Whitmore, un condecorado oficial militar. Cada uno asesinado con singular precisión, una sola herida en el corazón, y cada uno hallado en su domicilio particular a pesar de las puertas cerradas con llave y la vigilancia de los sirvientes». Lestrade asintió con gesto adusto, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. «Hay algo más, algo que hemos ocultado a la prensa». Sacó un pequeño paquete de tela y lo desenvolvió sobre el escritorio de Holmes, dejando al descubierto una reluciente moneda de plata. Me acerqué para examinarla. La moneda tenía aproximadamente el tamaño de una corona, pero su superficie no lucía ninguna insignia real. En su lugar, una daga grabada atravesaba el centro, y debajo, en elegante caligrafía, una sola palabra: verdad. Se encontraba en cada escena del crimen, explicó Lestrade, colocada sobre el pecho de la víctima, siempre directamente encima de la herida del corazón. Holmes se levantó con una gracia fluida, y Thor se puso de pie de inmediato. Su enorme cabeza casi le llegaba a la cintura a mi amigo. Khan permaneció junto al fuego, observando atentamente cómo Holmes levantaba la moneda y la hacía girar bajo la luz de la lámpara. El juego de sombras sobre sus rasgos aquilinos le confería una apariencia casi sobrenatural. «Fascinante», murmuró. «La artesanía es exquisita. Esto no fue hecho por manos comunes. Fíjese en la precisión del grabado, Watson. Esto requirió tanto habilidad artística como acceso a equipo especializado». «¿Pero qué significa?», pregunté. «¿La verdad? ¿Qué verdad?». «Eso, mi querido Watson, es precisamente lo que nuestro misterioso asesino desea que descubramos». Holmes devolvió la moneda a Lestrade. «Dígame, inspector, ¿qué une a estos 3 hombres más allá de su prominencia?». Lestrade se removió incómodo. «Ese es el quid de la cuestión, señor Holmes. No encontramos ninguna conexión. Círculos sociales distintos, profesiones distintas, afiliaciones políticas distintas. Lord Ashford era conocido por sus duras condenas a nacionalistas irlandeses. Sir Edmund trabajaba principalmente en asuntos de Europa del Este. El coronel Whitmore desarrolló su carrera en la India y Afganistán. Sus caminos nunca se cruzaron, hasta donde sabemos. Sin embargo, alguien creía que compartían algo», reflexionó Holmes, comenzando a caminar de un lado a otro, con Thor moviéndose en perfecta sincronía a su lado. «Algo digno de la muerte, algo relacionado con la verdad, o quizás con su ocultamiento». Un fuerte ladrido de Khan nos sobresaltó a ambos. El mastín se había levantado y ahora estaba de pie frente a la ventana.
con el pelo erizado y la cabeza gacha en una postura de pura agresión. Holmes se dirigió rápidamente a la ventana y corrió la cortina. La calle de abajo estaba envuelta en niebla, y la luz de las farolas creaba charcos ámbar en la penumbra gris. Por un instante nada se movió. Entonces, justo en el límite de la visibilidad, vi una figura, alta, encapuchada, completamente inmóvil, frente a nuestro alojamiento. Holmes, empecé. Pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido, engullida por la niebla tan completamente como si nunca hubiera existido. Holmes dejó caer el telón con expresión indescifrable. Parece, caballeros, que hemos llamado la atención. Lestrade, mañana por la mañana necesitaré acceso a las 3 escenas del crimen. Watson, asegúrese de que su revólver de servicio esté en buen estado. Y Khan se volvió hacia el gran mastín. Quizás sus instintos resulten más valiosos de lo que esperaba. La mañana siguiente llegó envuelta en una niebla tan densa que las farolas permanecieron encendidas hasta bien entrada la madrugada. Su tenue luz apenas lograba penetrar el gris opresivo que se había asentado sobre Londres como un sudario. Holmes había permanecido despierto toda la noche. Lo había oído pasearse por el salón. El murmullo ocasional de su voz al hablar con los perros y el penetrante aroma de su tabaco de pipa filtrándose por debajo de la puerta. Cuando salí a las 7:30, lo encontré vestido con su abrigo de viaje, examinando un mapa de Londres extendido sobre la mesa del comedor. Thor yacía debajo, con su enorme cabeza apoyada en sus patas, mientras que Khan permanecía rígido junto a la ventana, como si vigilara la calle de abajo. Watson, dijo Holmes sin levantar la vista. Espero que hayas dormido mejor que yo. Tenemos mucho terreno que cubrir hoy, y sospecho que nuestro adversario no nos lo pondrá fácil. Lestrade llegó puntualmente a las 8, acompañado de un joven agente cuyas miradas nerviosas hacia Khan no pasaron desapercibidas para Holmes. El chico puede esperar fuera, dijo mi amigo sin mala intención. La tolerancia de Khan hacia los extraños tiene un límite, y preferiría evitar que su agente necesitara atención médica. Nuestro primer destino fue la residencia de Lord Ashford en Belgravia. Una gran casa señorial ahora cerrada y silenciosa, con sus ventanas como ojos sin vida que miraban fijamente a la calle. Los sirvientes habían sido despedidos tras el asesinato, y entramos por la puerta principal a un vestíbulo denso de polvo y con la peculiar quietud que acompaña a una muerte violenta. Lo encontraron en su estudio, explicó Lestrade, guiándonos por un pasillo flanqueado por retratos de antepasados de semblante adusto. Tercer piso, con vistas al jardín. La puerta estaba cerrada por dentro, las ventanas aseguradas. No había señales de entrada forzada en ninguna parte de la casa. El estudio en sí era un santuario propio de un caballero. Paneles de caoba, estanterías que llegaban hasta el techo y un enorme escritorio frente a un ventanal. Habían quitado la alfombra, pero una mancha oscura en el suelo de madera marcaba el lugar donde Lord Ashford había encontrado la muerte. Holmes soltó a Thor y Khan de sus correas. El gran danés se movía con calma y determinación, con el hocico pegado al suelo, mientras que Khan rondaba el perímetro con una agresividad apenas contenida, deteniéndose de vez en cuando para olfatear rincones y grietas con intensa concentración. Aquí estaba el cuerpo, dijo Lestrade señalando la mancha, boca arriba, con los brazos a los costados. La herida era precisa, una hoja estrecha, directa al corazón. La muerte habría sido casi instantánea. La moneda de plata fue colocada aquí. Se tocó el pecho. Después de la muerte, creemos, pues no tenía sangre. Holmes se arrodilló junto a la mancha y sacó su lupa. Durante varios minutos permaneció inmóvil, estudiando las tablas del suelo con tal intensidad que ni siquiera Lestrade se atrevió a hablar. Thor se unió a él, olfateando con delicadeza los bordes de la mancha, mientras Khan continuaba su patrulla, emitiendo de vez en cuando gruñidos bajos a las sombras que solo él podía percibir. «Watson», dijo Holmes de repente, «¿qué observa usted en esta habitación?» Observé atentamente nuestro entorno. Parece intacto. No hay señales de forcejeo. Los muebles están ordenados, los libros en los estantes alineados.
Sea lo que sea que haya ocurrido aquí, Lord Ashford no luchó contra su atacante. Precisamente. ¿Y qué sugiere eso? ¿Que conocía a su asesino? ¿Que no se sentía amenazado? ¿O, dijo Holmes, incorporándose y sacudiéndose el polvo de los pantalones, que ni siquiera los vio? Lestrade, usted mencionó que la puerta estaba cerrada por dentro. ¿Y la llave? Lo encontré en la cerradura, señor, en el lado interior. ¿Y las ventanas? Cerrada desde dentro. 3 pisos de altura, pared vertical debajo, imposible de escalar. Holmes se acercó al ventanal, examinando el marco con meticuloso cuidado. Thor lo siguió, pegando el hocico al cristal y mirando hacia el jardín envuelto en niebla. Khan se unió a ellos, y por un instante, ambos perros se quedaron completamente inmóviles, mirando hacia abajo con una intensidad que me heló la sangre. Holmes, aventuré a preguntar, ¿qué presienten? Antes de que pudiera responder, Khan lanzó un ladrido agudo y penetrante y comenzó a arañar frenéticamente la base del marco de la ventana. Holmes se arrodilló de inmediato, pasando los dedos por la madera donde el mastín había señalado. «Extraordinario», susurró. «Watson, tu navaja, por favor». Se lo entregué, y él, con cuidado, hizo palanca en una sección del marco que parecía ligeramente suelta. Con un leve clic, un pequeño panel se abrió hacia adentro, dejando al descubierto un hueco tras el revestimiento de madera, lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera pasar agachado. «Un escondite para sacerdotes», jadeó Lestrade. «Pero esta casa no es lo suficientemente antigua. Modificado», interrumpió Holmes, extendiendo el brazo hacia el pasillo. «Recientemente, diría yo. La madera aquí muestra marcas de herramientas frescas, cuidadosamente ocultas. Esto se añadió en la última década, quizá menos». Retiró el brazo y se puso de pie, con expresión grave. «Nuestro asesino no entró por puertas ni ventanas, Lestrade. Ya estaban dentro, ocultos entre las propias paredes. Las implicaciones eran palpables. Si el asesino podía moverse por pasadizos ocultos, sin ser visto ni oído, entonces ninguna puerta cerrada con llave ni ventana con pestillo ofrecía verdadera seguridad. «Las otras residencias», dije en voz baja. «Si una casa fue modificada, entonces probablemente los 3 lo eran», concluyó Holmes. «Alguien con acceso a información privilegiada, recursos y una gran visión de futuro ha estado preparando estos asesinatos durante años. No se trata de un delincuente común, señores. Esto es algo mucho más perturbador». El repentino aullido de Thor resonó en la casa vacía, y nos volvimos para encontrar a ambos perros mirando fijamente la puerta del estudio, más allá de la cual, desde algún lugar en las profundidades de la casa, llegó el inconfundible sonido de unos pasos. Los pasos cesaron en cuanto el aullido de Thor se desvaneció en silencio. Holmes alzó una mano, ordenando a ambos perros que se quedaran quietos con un gesto que denotaba incontables horas de entrenamiento. Los labios de Khan se retrajeron, dejando al descubierto sus formidables dientes, un gruñido silencioso que no requería sonido para transmitir amenaza, mientras que las orejas de Thor se pegaban a su enorme cráneo, con cada músculo de su cuerpo tenso, listo para la acción. «Lestrade», susurró Holmes, con la voz apenas audible. «Quédate aquí con Watson y los perros. No me sigas a menos que te llame». Antes de que pudiéramos protestar, mi amigo se dirigió con asombrosa rapidez hacia la puerta, deslizándose por ella con la fluidez de un gato cazador. Oí sus pasos bajando las escaleras, rápidos, ligeros, apenas perturbando el silencio que había regresado a la casa como un suspiro contenido. «El señor Holmes no debería ir solo», murmuró Lestrade, buscando su silbato de policía. «Rara vez hace lo que no debe», respondí, acercándome a la puerta con el revólver desenfundado. Thor se apoyó contra mi pierna, firme y tranquilizador, mientras Khan se interponía entre nosotros y el oscuro pasillo, con las caderas flexionadas, listo para atacar. Esperamos. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el suave jadeo de los perros y el lejano murmullo del tráfico londinense amortiguado por la niebla. Entonces, desde algún lugar abajo se oyó el fuerte portazo, seguido de la voz de Holmes. «Watson». «La entrada del jardín». Corrí, con los perros pisándome los talones, Lestrade siguiéndome mientras bajábamos las escaleras a toda velocidad.
La casa parecía más grande en nuestra huida desesperada. Los pasillos se retorcían de maneras que no había notado al subir. Irrumpimos por la entrada de servicio a un pequeño patio ajardinado, ahora descuidado y salvaje, con una niebla tan densa que la visibilidad no alcanzaba más de 4 metros. Holmes se encontraba junto al muro del fondo, examinando la puerta que daba a las caballerizas. Estaba abierta, balanceándose lentamente en el aire quieto. «Demasiado tarde», dijo al acercarnos. Huyeron en cuanto se dieron cuenta de que habíamos descubierto el pasadizo. «Pero miren aquí», señaló unas marcas recientes en los adoquines, visibles incluso a través de la fina capa de humedad que lo cubría todo. 2 pares de huellas, ambas en dirección opuesta. Nuestro intruso no estaba solo. «¿Los viste?», pregunté jadeando tras nuestra carrera. Un fugaz vistazo, nada más. 2 figuras, una alta y corpulenta, la otra más baja y ágil. Se movían con precisión militar, Watson. Individuos entrenados, no simples ladrones. Se irguió, sus ojos grises escudriñando el callejón envuelto en niebla. «Thor, busquen». Los 2 perros olfatearon inmediatamente el suelo, siguiendo el rastro a través de la puerta. Nos apresuramos tras ellos y llegamos a un estrecho callejón que discurría tras las elegantes casas de Belgravia. La niebla parecía aquí aún más densa, si cabe, reduciendo el mundo a tonos grises y sombras. Thor nos guiaba con seguridad, la cola recta y rígida, mientras Khan se mantenía al frente. Su naturaleza agresiva lo convertía en la vanguardia natural. Habíamos avanzado unos 50 metros cuando ambos perros se detuvieron al mismo tiempo. Thor se sentó bruscamente mientras Khan soltaba un gruñido bajo y retumbante que parecía vibrar a través de las piedras bajo nuestros pies. «¿Qué es?», susurró Lestrade, llevando su mano a la porra. Holmes alzó la mano pidiendo silencio, con la cabeza ladeada, escuchando. Al principio, no oí nada más allá de los sonidos ambientales de la ciudad. El lejano repiqueteo de los cascos, el pregón de los vendedores ambulantes, el murmullo general de la vida londinense. Entonces, por encima de todo, surgió una voz. Surgió de la niebla que se extendía ante nosotros, sin cualidades ni masculinas ni femeninas, distorsionada de algún modo, como si hubiera sido filtrada a través de una tela o pronunciada mediante un dispositivo diseñado para ocultar sus tonos naturales. «Señor Sherlock Holmes». Las palabras se acercaron a nosotros como humo. «Qué predecible que viniera usted a olfatear la verdad como sus fieles sabuesos». Holmes dio 2 pasos al frente, con el cuerpo tenso pero controlado. «Muéstrate. Si posees una verdad por la que vale la pena matar, seguramente posees el valor para enfrentarte a quienes la buscan». Una risa baja le respondió, desprovista de calidez o humor. «¿Valor? Poseo algo mucho más valioso, detective. Poseo un propósito». Esos 3 hombres, Ashford, Blackwood, Whitmore, sabían lo que habían hecho. Sabían el precio de su silencio. «¿Qué silencio?», preguntó Holmes. «¿Qué verdad justifica el asesinato?» «La verdad, señor Holmes, es que los imperios se construyen sobre mentiras. Que la corona a la que sirve con tanta lealtad tiene las manos manchadas de sangre, sangre que jamás se lavará, por muchos hombres como usted que intenten mantener la ilusión de justicia». Sentí como mi mano se apretaba con fuerza sobre el revólver, pero Holmes permaneció inmóvil como una estatua, su mente brillante repasando con claridad las posibilidades, analizando cada palabra, cada inflexión. «¿Hablas de conspiración?», dijo. «Sin embargo, te escondes entre la niebla y las sombras, dejando monedas enigmáticas como tu firma. Si tu causa es justa, ¿por qué no sacas tus pruebas a la luz?». «Porque la luz está controlada por quienes temen la verdad», respondió la voz, que ahora parecía provenir de una dirección completamente distinta. «Te crees un defensor de la justicia, detective, pero no eres más que un peón en un juego mucho más grande de lo que comprendes. El asesino no es tu enemigo. Somos la consecuencia de pecados que aún no entiendes». «¿Nosotros?». Holmes captó la palabra. «Entonces mi observación era correcta. No estás actuando solo». Otra risa, que se desvanece, alejándose entre la niebla. «¿Solo?». «Ningún hombre está realmente solo, señor Holmes. Todos servimos amos, lo reconozcamos o no. La pregunta que debe hacerse es, cuando descubra la verdad tras estos asesinatos, ¿tendrá el valor de revelarla? ¿O acaso usted también preferirá el cómodo silencio a la peligrosa honestidad?».
¡Esperen!, gritó Holmes adentrándose en la niebla con Thor y Khan pisándole los talones. Pero yo ya sabía, incluso antes de empezar a buscar, que nuestro objetivo había desaparecido. El callejón se extendía ante nosotros vacío y silencioso, sin dejar rastro del orador más allá del eco lejano de aquellas palabras inquietantes. Buscamos durante 20 minutos, examinando cada puerta, cada ventana, cada posible salida o escondite. Los perros no encontraron nada, ni siquiera un rastro persistente más allá del tuasma general de las callejuelas londinenses. Finalmente, Holmes suspendió la búsqueda. Nos quedamos en medio de la niebla arremolinada. Lestrade estaba visiblemente afectado. Los perros alertas pero claramente frustrados por la pérdida de su presa. ¿Qué querían decir?, pregunté en voz baja. ¿Sobre pecados que no comprendemos? Holmes permaneció en silencio un largo rato con la mirada perdida, calculadora. Cuando por fin habló, su voz tenía una solemnidad que pocas veces le había oído. Sospecho, Watson, que hemos dado con algo que los poderosos querían mantener oculto. Y si hemos de creer a nuestro misterioso asesino, Lord Ashford y sus secuaces no murieron como víctimas inocentes, sino como culpables que se enfrentaban a una justicia tardía. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi algo que me heló la sangre más que cualquier niebla: la incertidumbre. La pregunta es, ¿justicia por qué crimen? Regresamos a Baker Street en silencio, cada uno absorto en la contemplación de las inquietantes revelaciones de la mañana. La niebla se había espesado aún más, transformando Londres en una ciudad fantasma donde los sonidos resonaban extrañamente y las calles familiares se convertían en pasadizos desconocidos. Thor caminaba cerca de Holmes, apoyando de vez en cuando su enorme cabeza contra la mano de mi amigo como si buscara consuelo, mientras Khan mantenía su atenta vigilancia sobre nuestro entorno, sus instintos territoriales haciéndolo gruñir a cada sombra y transeúnte. La señora Hudson nos recibió en la puerta, con el rostro contraído por la preocupación. Señor Holmes, le llegó un paquete hace menos de 20 minutos. El chico que lo entregó no llevaba ningún uniforme que reconociera y salió corriendo antes de que pudiera interrogarlo como es debido. El paquete reposaba sobre la mesa del salón, una caja de madera, quizá de unos 20 centímetros cuadrados, sellada con cera roja sin ninguna marca identificativa. Holmes la rodeó lentamente, Thor siguiendo sus movimientos mientras Khan se colocaba junto a la puerta, como si vigilara para evitar nuevas intrusiones. Watson, su opinión médica, por favor. ¿Este paquete hace ruido, emite algún olor inusual o muestra signos de fuga química? La examiné cuidadosamente desde todos los ángulos. Ninguno que pueda detectar. La madera parece ser pino común. La cera está fresca. Lo que sea que haya dentro no puede ser particularmente pesado. La caja no muestra ninguna deformación. Holmes sacó su navaja y rompió con cuidado el sello. Dentro, envueltos en terciopelo negro, había 3 objetos. Otra moneda de plata idéntica a las encontradas en las víctimas. Una fotografía y una carta doblada escrita en un costoso papel color crema. La fotografía fue lo primero que me llamó la atención. Mostraba a 5 hombres con uniformes militares, de pie frente a lo que parecía ser un edificio administrativo colonial. La arquitectura sugería que era de la India, aunque no podía asegurarlo. Los hombres eran jóvenes, quizá de entre 20 y tantos y 30 y pocos años, y sus rostros reflejaban la confianza y la arrogancia propias de quienes administraban los confines del imperio. Lord Ashford, murmuró Holmes, señalando al segundo hombre por la izquierda. Antes de ser nombrado noble, cuando ejercía como magistrado colonial, y aquí, su dedo se movió hacia la figura del centro. Sir Edmund Blackwood, considerablemente más joven, pero inconfundible. La nariz es característica. ¿Y este hombre?, señaló la figura del extremo derecho. Ese es sin duda el coronel Whitmore, aunque la fotografía es anterior a su ascenso a coronel. Entonces existe una conexión, susurró Lestrade. Sirvieron juntos. Más que eso, observé. Parecen estar colocadas deliberadamente, como si conmemoraran algo significativo. Fíjese en lo que sostiene la figura central. En efecto,
El hombre que Holmes no había identificado sostenía un gran libro de contabilidad o un maletín de documentos, apretado contra su pecho con ambas manos. Su expresión difería de la de sus compañeros, menos triunfante, más preocupada, como si cargara con un peso en lugar de un premio. Holmes desplegó la carta, escudriñando rápidamente su contenido con la mirada. Mientras leía, su expresión se ensombreció y vi cómo se le tensaba la mandíbula con una ira apenas contenida. «Léelo en voz alta, Holmes», le insistí. «Lestrade y yo merecemos saber a qué nos enfrentamos». Asintió secamente y comenzó. «Señor Holmes, usted ha demostrado ser un hombre de considerable intelecto, y por ello le ofrezco la cortesía de la verdad. Aunque la verdad, como descubrirá, es un bien que se obtiene a un precio terrible. La fotografía que tiene ante sí fue tomada en el verano de 1877, en el distrito de Kharagpur, Bengala. 5 hombres aparecen en la imagen. 3 han muerto, con el corazón traspasado con la misma precisión con que la verdad atraviesa las mentiras. 2 siguen vivos, aunque no por mucho tiempo. ¿Qué crimen merecía tal castigo? Y se preguntarán, en agosto de ese año, estalló un levantamiento en una aldea. Los campesinos protestaban por la confiscación de sus tierras, los impuestos que condenaban a sus hijos a la hambruna y la brutalidad de la administración colonial. Lord Ashford, entonces magistrado Ashford, ordenó la represión de este levantamiento con la máxima fuerza. Sir Edmund Blackwood otorgó la autorización política. El coronel Whitmore, entonces teniente Whitmore, comandó las tropas. El informe oficial declaró que 27 insurgentes murieron en el conflicto. La verdad, señor Holmes, es que 214 personas perecieron ese día. Hombres, mujeres y niños quemados vivos en sus casas, abatidos a tiros mientras huían, enterrados en fosas comunes que nunca fueron señalizadas ni lloradas. El libro de contabilidad de la fotografía contiene el verdadero recuento, los nombres reales, el horror de lo sucedido. El cuarto hombre de la fotografía es el señor Raymond Cartwright, quien se desempeñó como registrador del distrito. Llevaba registros meticulosos, incluyendo la verdad oculta. Murió 6 meses después de que se tomara esta fotografía, oficialmente de fiebre, pero en realidad envenenado para silenciarlo. El quinto hombre, cuyo nombre aún no revelaré, fue el artífice tanto de la masacre como de su encubrimiento. Alcanzó gran prominencia gracias a esa mentira y será el último en caer. Me llama usted asesino, señor Holmes, como si fuera un simple homicida, pero soy algo mucho más antiguo y mucho más justo. Soy la venganza, tardía pero inevitable. Soy la voz de 214 almas que claman a través de los años por reconocimiento, por justicia, por verdad. Las monedas de plata llevan la palabra verdad. Porque eso fue lo que se robó. A los muertos, a la historia, al mismísimo concepto del honor británico. Cada hombre que murió a mis manos sabía por qué. A cada uno se le dio la oportunidad de confesar, de buscar la redención mediante la honestidad. Cada uno eligió el silencio. Cada uno eligió la muerte. Tiene usted 3 días, señor Holmes, antes de que se revele el quinto y último nombre y se haga justicia. Puede emplear ese tiempo intentando detenerme, o puede emplearlo averiguando si la verdad que le ofrezco es genuina. Elija sabiamente, pues este caso le definirá mucho más que ningún otro que haya afrontado hasta ahora. Firmado, el asesino. El silencio que siguió fue profundo. Incluso Khan pareció percibir la gravedad de lo que se había revelado, y se sentó sobre sus talones con un leve gemido. Lestrade fue el primero en hablar. «Esto es una locura». Si es cierto, se trata de una conspiración gubernamental, un encubrimiento al más alto nivel. No podemos. Las implicaciones son asombrosas, concluyó Holmes con frialdad. Watson, ¿qué opinas? Elegí mis palabras con cuidado. Si este relato es exacto, y recalco el sí, entonces no nos enfrentamos a un simple caso de asesinato, sino a una cuestión de justicia misma. ¿Puede justificarse alguna vez la venganza por mano propia? ¿Pueden los crímenes del pasado, por terribles que sean, justificar los asesinatos del presente? La ley diría que no, respondió Holmes, acercándose a la ventana donde se quedó mirando la calle envuelta en la niebla. Sin embargo, la propia ley falló, ¿no es así? Si 200 inocentes murieron y nunca hubo juicio, ni investigación,
ni reconocimiento alguno, ¿qué recurso queda entonces para obtener justicia? No puede estar sugiriendo, comenzó Lestrade con el rostro enrojecido por la alarma. No sugiero nada, inspector. Simplemente observo que nos encontramos ante un profundo dilema moral envuelto en violencia y sellado con sangre. Holmes se apartó de la ventana con expresión indescifrable. Nuestro camino está claro. Debemos verificar la veracidad de estas afirmaciones. Si la masacre de Kharagpur ocurrió como se describe, existirán pruebas, quizá ocultas pero descubribles. Watson, necesito su ayuda para investigar los archivos coloniales. Lestrade, usted debe determinar la identidad del quinto hombre en esta fotografía. Thor se levantó y se acercó a Holmes, mientras que Khan se acercó a mí, apoyando su enorme cabeza contra mi pierna con una inesperada delicadeza. En ese instante, sentí el peso de lo que nos deparaba el futuro. La certeza de que cualquier verdad que desveláramos nos cambiaría para siempre. Holmes recogió la moneda de plata y la sostuvo a contraluz. 3 días, murmuró. 3 días para decidir si cazamos a un asesino o lo protegemos. Los archivos de la Biblioteca Británica yacían en las entrañas de aquel magnífico edificio, como una catacumba del imperio, donde la verdadera historia del alcance de Britania, gloriosa y vergonzosa a la vez, acumulaba polvo en rincones olvidados. Holmes y yo llegamos poco después del amanecer, acompañados por Thor, cuyo tamaño y carácter apacible le habían granjeado un trato especial por parte del bibliotecario jefe. Acá nos vimos obligados a dejarlo con la señora Hudson, quien veía la situación con considerable inquietud, a pesar de la sorprendente docilidad del mastín en ausencia de Holmes. La oficina colonial conserva registros de todos los incidentes significativos en los territorios, explicó Holmes mientras descendíamos a las profundidades del archivo, con nuestros pasos resonando en el cavernoso espacio. Sin embargo, los materiales verdaderamente delicados, aquellos que involucran levantamientos reprimidos, fallas administrativas o verdades políticamente incómodas, a menudo se archivan incorrectamente, se etiquetan erróneamente o se trasladan convenientemente a secciones donde a los investigadores ocasionales jamás se les ocurriría buscar. Parece que tienes experiencia en estos asuntos, Watson. He dedicado la mayor parte de mi carrera a descubrir que los secretos más peligrosos no están guardados bajo llave en bóvedas, sino ocultos a plena vista, oscurecidos por el tedio burocrático y la indiferencia institucional. Se detuvo ante una sección marcada como Administración del Distrito de Bengala, 1875-1880, y comenzó a sacar volúmenes de los estantes con la precisión de un cirujano que selecciona instrumentos. Trabajamos en silencio durante horas, con Thor pacientemente tumbado bajo nuestra mesa de investigación, levantando de vez en cuando su enorme cabeza al oír pasos que se acercaban por el pasillo. Los registros oficiales de 1877 contaban una historia edulcorada, malas cosechas, disturbios menores, acciones administrativas rutinarias para mantener el orden. El incidente de Kharagpur apenas merecía un párrafo. Actividad insurgente limitada, sofocada con mínimas bajas. El orden se restableció el 15 de agosto, bajas mínimas. Y leí en voz alta con disgusto. 27 hombres, según el informe oficial. No 214 almas. Holmes se había trasladado a otra sección, sus dedos recorriendo con agilidad los lomos de cuero mientras buscaba algo concreto. La verdad, Watson, rara vez se encuentra en los informes oficiales. Existe en los márgenes, en la correspondencia personal, en los historiales médicos, en las órdenes de requisición que revelan más de lo que sus autores pretendían. Tomó un volumen titulado Informes de Oficiales Médicos, Distritos de Bengala, 1877, y comenzó a hojearlo rápidamente. De repente, sus manos se detuvieron. «Watson, ven aquí». Me uní a él, observando por encima de su hombro un informe manuscrito fechado en septiembre de 1877, un mes después de la supuesta masacre. El médico, el doctor Samuel Thornton, había documentado un aumento inusual de pacientes con quemaduras, heridas de bala y traumatismos compatibles con la violencia. El informe señalaba, casi como una nota al margen,
Muchos pacientes se muestran reacios a identificar la causa de sus lesiones. Se observa un desplazamiento significativo de la población en la región de Kharagpur. Se solicitaron suministros médicos adicionales para atender la abrumadora demanda. La administración del distrito denegó la solicitud. «Denegado», murmuró Holmes. Rechazaron los suministros médicos a los supervivientes. No contentos con la masacre, se aseguraron de que los que sobrevivieron no recibieran atención, ni ayuda, ni reconocimiento de su sufrimiento. Thor se incorporó de golpe, con las orejas erguidas y la mirada fija en la entrada del archivo. Un instante después, oí lo que lo había alertado. Pasos, varios pares, que se acercaban con determinación, no con el arrastrar de pies habitual de los investigadores. Holmes cerró el informe médico y se volvió hacia el sonido. 3 hombres emergieron de las sombras entre las altas estanterías. No eran empleados de la biblioteca, sino individuos cuya presencia denotaba entrenamiento militar y un propósito claro. Vestían ropa de civil, pero sus movimientos sincronizados y posturas alerta los delataban. «Señor Sherlock Holmes», dijo el personaje principal con el acento seco de los oficiales de carrera. «Soy el capitán Marcus Ashford, hijo del difunto Lord Ashford. Debo pedirle que cese esta investigación de inmediato y que entregue todo el material que haya obtenido sobre el incidente de Kharagpur». Holmes lo miró con fría expresión de evaluación. «Capitán Ashford, le ofrezco mis condolencias por el fallecimiento de su padre. Sin embargo, estoy llevando a cabo una investigación legal a petición de Scotland Yard, y no suelo entregar pruebas a terceros interesados, independientemente de su rango o linaje. Esto no es una petición, señor Holmes. Este asunto atañe a la seguridad nacional, y existen poderes considerablemente superiores a Scotland Yard que se han interesado en garantizar que ciertos acontecimientos históricos permanezcan intactos. «Seguridad nacional», interrumpí, incapaz de contener mi ira. «¿A eso le llamamos cuando masacran a civiles inocentes y entierran la verdad para proteger a los culpables?» La mirada del capitán Ashford se endureció. «No sabe usted de lo que habla, doctor. El imperio exige decisiones difíciles, acciones que los hombres acomodados del Londres acomodado no pueden comprender. Mi padre cumplió con su deber, al igual que Blackwood y Whitmore. Mantuvieron el orden en circunstancias que habrían doblegado a hombres menos capaces. ¿Quemando vivas a familias enteras?» La voz de Holmes se mantuvo serena, pero percibí la furia que la consumía. «¿Ejecutando a mujeres y niños? ¿Falsificando registros para ocultar sus crímenes? Eso no es deber, capitán». «Eso es una atrocidad. Eso es el imperio», replicó Ashford con frialdad. «Y estará protegido, señor Holmes, con o sin su cooperación. Se ha topado usted con asuntos que alcanzan las más altas esferas del gobierno. El quinto nombre que busca, el objetivo final de este asesino, es el de un hombre cuya posición e influencia lo hacen intocable. Si cae, el escándalo derribará ministerios, destruirá carreras y minará la confianza pública en las instituciones que mantienen unida a esta nación». Holmes dio un paso al frente, y Thor lo siguió. El tamaño del gran danés de repente pareció más imponente en el espacio reducido entre las estanterías. Entonces quizá esas instituciones merezcan caer si están construidas sobre tales cimientos. «Tenga cuidado, señor Holmes», dijo otro de los hombres, llevando sutilmente la mano hacia su abrigo. «Incluso a los detectives más famosos les pueden ocurrir accidentes, caídas por las escaleras de la biblioteca, encuentros con criminales violentos. La niebla oculta muchos peligros. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Busqué mi revólver, pero Holmes levantó una mano para detenerme. «Caballeros», dijo con gélida calma, «han revelado mucho más de lo que pretendían. Su sola presencia aquí confirma la veracidad de la masacre. Confirman que poderosas fuerzas buscan mantener el encubrimiento. Y, lo más importante, confirman que el quinto nombre, esta figura intocable, tiene tan buenas conexiones que puede enviar oficiales militares a amenazar a ciudadanos que realizan investigaciones legales». Su sonrisa era afilada como una navaja. «Les agradezco su ayuda. Han resuelto varias dudas que me inquietaban». El rostro del capitán Ashford se ensombreció. «Está usted cometiendo un grave error». «El error, capitán, se cometió en Kharagpur en 1877. Simplemente intento explicarlo.
Holmes reunió los volúmenes que habíamos estado estudiando. Ahora bien, a menos que pretenda cometer un asalto en la Biblioteca Británica, una opción que generaría precisamente la publicidad que busca evitar, le sugiero que nos permita retirarnos al Dr. Watson y a mí. Thor es muy protector, y no quisiera que malinterpretara sus intenciones. Como si comprendiera, Thor se interpuso entre nosotros y los tres hombres, su tamaño y porte convirtiéndose en una barrera eficaz. El enfrentamiento duró quizás 10 segundos, aunque pareció mucho más. Finalmente, el capitán Ashford se hizo a un lado, aunque su expresión prometía que este encuentro distaba mucho de haber terminado. Recogimos nuestras cosas y partimos, con Thor interponiéndose entre nosotros y nuestros potenciales intimidantes. Solo al llegar a la calle, con la niebla vespertina ya cerniéndose, solté el aire que había estado conteniendo. Holmes, han amenazado tu vida. Debemos informar a Lestrade, buscar protección. ¿Protección de quién, Watson? El capitán Ashford tiene razón en algo. Esta conspiración llega muy alto. Si el quinto hombre puede emplear a oficiales militares como sus sicarios, la protección de Scotland Yard no valdría nada. Paró un taxi, ayudó a Thor a subir al compartimento y luego subió él mismo. No, debemos actuar con rapidez. Nuestra investigación ha confirmado que la masacre tuvo lugar. Ahora debemos identificar al quinto hombre antes de que el asesino vuelva a atacar, y antes de que quienes lo protegen decidan que nos hemos vuelto demasiado peligrosos. Cuando nuestro taxi arrancó, eché un vistazo hacia la entrada de la biblioteca. El capitán Ashford estaba allí, observando nuestra partida con la paciente intensidad de un depredador que acecha a su presa. La niebla se arremolinaba a su alrededor, y en ese instante comprendí que nos encontrábamos atrapados entre dos formas de justicia, una que operaba al margen de la ley, la otra que la corrompía desde dentro. La cuestión ya no era si podríamos resolver este caso, sino si sobreviviríamos a él. Baker Street nunca había parecido tan vulnerable como a nuestro regreso aquella noche. Cada sombra representaba una amenaza potencial. Cada sonido fuera de nuestra ventana sugería vigilancia. Khan nos recibió en la puerta con una agitación inusual. Su enorme cuerpo temblaba con una agresividad apenas contenida, mientras la señora Hudson nos informaba de que dos caballeros distintos habían llamado durante nuestra ausencia. Ninguno se identificó. Ambos preguntaron cuándo regresaría el señor Holmes. No me gustó su aspecto, confesó retorciéndose las manos. Y tu bestia también lo notó. Casi derriba la puerta cuando la segunda intentó mirar por el buzón. Holmes le dio las gracias y la mandó abajo con instrucciones de no dejar entrar a nadie sin su permiso expreso. Una vez a solas, recorrió nuestras habitaciones con sumo cuidado, examinando ventanas, comprobando cerraduras, buscando cualquier señal de intrusión. Thor lo seguía de cerca, olisqueando de vez en cuando rincones o portales, mientras Khan patrullaba el perímetro con la intensidad de un centinela en territorio enemigo. Nos vigilan desde varios frentes, anunció Holmes cerrando las cortinas. El asesino nos observa para asegurarse de que persigamos su verdad. El capitán Ashford y sus aliados nos vigilan para impedir que la revelemos. Y en algún punto de esta peligrosa situación, el quinto hombre aguarda, sabiendo que su identidad pronto será descubierta. Se giró hacia mí con expresión grave. Watson, debo hacerte una pregunta difícil y exijo tu absoluta sinceridad. Sabes que no hace falta preguntar. Habla con claridad. Si descubrimos que el quinto hombre es alguien de gran importancia, un ministro tal vez, o alguien incluso más cercano a la corona, y si determinamos que fue efectivamente el responsable de ordenar la masacre de Kharagpur, ¿qué haremos entonces? ¿Lo exponemos sabiendo que provocará un escándalo que podría sacudir al gobierno? ¿O nos convertimos en cómplices del mismo encubrimiento que decimos combatir? Llevaba dándole vueltas a esta pregunta desde que salí de la biblioteca. Holmes, soy soldado y médico. He visto morir al servicio del imperio y lo he entendido como algo necesario, por trágico que fuera. Pero lo que ocurrió en Kharagpur, si la versión del asesino es cierta, no fue la guerra. Fue un asesinato premeditado y encubierto. Sean cuales sean las consecuencias políticas, la verdad debe prevalecer, incluso si la verdad nos cuesta todo. ¿Nuestra reputación, nuestra libertad, tal vez nuestras vidas? Sobre todo entonces, respondí con firmeza.
Porque si elegimos el silencio, no nos convertimos en mejores que aquellos a quienes perseguimos. Holmes asintió lentamente, con un gesto de alivio. Esperaba que dijeras eso, viejo amigo, porque ya he puesto en marcha una serie de acontecimientos que llevarán este asunto a su fin, independientemente de lo que deseen los demás. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, un fuerte golpe resonó en nuestra puerta. 3 golpes rápidos, una pausa, y luego 2 más. La expresión de Holmes cambió a una de cautelosa satisfacción. «Ah, ese será nuestro invitado. Watson, mantén tu revólver a mano pero no a la vista». «Y caballeros», dijo dirigiéndose a los perros, «conténganse a menos que yo les indique lo contrario». Abrió la puerta y vio una figura envuelta en una capa oscura, con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha y una bufanda a pesar del calor de la noche. La figura entró rápidamente y Holmes cerró la puerta tras ellos, echando el cerrojo con deliberada precisión. «Puede quitarse el disfraz», dijo Holmes. «El doctor Watson es totalmente de confianza. Y los perros, aunque protectores, no le harán daño sin motivo». La figura se desató la bufanda y se quitó el sombrero, revelando unos rasgos que me dejaron sin aliento. Ante nosotros se alzaba una mujer de unos 40 años, con la piel oscura que ostentaba la inconfundible herencia del subcontinente indio, y unos ojos que reflejaban tanto inteligencia como una profunda y persistente tristeza. «Doctor Watson», dijo Holmes, «permítame presentarle a la señora Lakshmi Cartwright, viuda de Raymond Cartwright, el cuarto hombre de la fotografía, el registrador del distrito que supuestamente murió de fiebre en 1877. «Lo asesinaron», dijo la señora Cartwright, con un inglés perfecto, pero con el melodioso acento de Bengala. «Lo envenenaron quienes temían lo que sabía, lo que había documentado. Me dijeron que era cólera, pero yo lo sabía. Había sido enfermera antes de casarme. Reconocí los síntomas del arsénico. Se acercó a nuestra mesa y se sentó. Su serenidad denotaba a una mujer que había cargado con su dolor y su rabia durante casi 2 décadas. Thor se le acercó con cautela y, para mi sorpresa, ella extendió la mano para acariciarle la cabeza sin dudarlo. Khan permaneció a distancia, vigilante pero ya sin resultar amenazante. «La señora Cartwright vino a verme hace 3 días», explicó Holmes, «poco después de que se denunciara el primer asesinato. Lleva 15 años viviendo en Londres, trabajando como enfermera particular, observando y esperando una justicia que nunca llegó por los medios convencionales». «Entonces eres...» empecé a decir, pero ella me interrumpió. «¿El asesino?» «No, Dr. Watson. Pero sé quién es. Lo sé desde hace años y le he proporcionado la verdad que necesitaba para cumplir su misión». Sus ojos se encontraron con los míos con una franqueza implacable. Mi esposo era un buen hombre que cometió el error de servir a hombres malos. Llevaba un registro impecable porque creía en el orden, en la rendición de cuentas, en el Estado de Derecho. Cuando descubrió lo que realmente había ocurrido en Kharagpur, intentó denunciarlo por los cauces legales. 2 semanas después, empezó a sufrir síntomas de envenenamiento. Murió en mis brazos, suplicándome que recordara, que dijera la verdad, que me asegurara de que los muertos no fueran olvidados. «¿Y el asesino?», preguntó Holmes con suavidad. «¿Quién es?» «Se llamaba Ranjit Singh. Tenía 15 años cuando ocurrió la masacre. Toda su familia, padres, 3 hermanas, 2 hermanos, tíos, tías, primos, pereció en las llamas. Sobrevivió solo porque lo habían enviado esa mañana al pueblo vecino a hacer un recado. Cuando regresó, su casa era cenizas, los cadáveres de su familia amontonados y calcinados hasta quedar irreconocibles. Su voz se mantuvo firme, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Pasó años buscando pruebas, evidencias, cualquier cosa que pudiera llevar a los responsables ante la justicia. Me encontró hace 5 años. Encontró los diarios ocultos de mi esposo. Encontró la verdad que le costó la vida a Raymond. Y tú le ayudaste, dije. No como acusación, sino como observación. Le di lo necesario para identificar a los responsables. Traduje documentos. Confirmé los hechos. No apreté el gatillo ni clavé la navaja, Dr. Watson, pero sí, soy cómplice de sus muertes. Y no me disculpo por ello. Durante esta revelación, Holmes no dejaba de pasearse con las manos entrelazadas a la espalda. La señora Cartwright ha venido esta noche porque sabe, al igual que yo, que se acerca el acto final.
El quinto hombre, el artífice de la masacre y su encubrimiento, es Lord Edmund Harrington, actual ministro de Hacienda y quien se espera que se convierta en primer ministro este año. Las implicaciones me impactaron como un golpe físico. El ministro de Hacienda, uno de los cargos más poderosos del gobierno, un hombre con acceso a recursos ilimitados, influencia que se extiende por todo el aparato gubernamental y protección de las más altas autoridades. Ranjit atacará en 48 horas, continuó la señora Cartwright. Lord Harrington viajará mañana por la noche a su finca en Kent para pasar el fin de semana. En esa finca se tomaron muchas decisiones sobre Kharagpur. Harrington ya era su propietario entonces y la utilizaba como lugar de reunión privado para los implicados en la administración colonial. Ranjit considera apropiado que Harrington muera donde nació su conspiración. ¿Y nos dices esto porque...? Pregunté confundido por su aparente traición a su cómplice. Porque el señor Holmes me lo pidió, respondió ella sencillamente. Porque prometió que, si cooperaba, se aseguraría de que la verdad saliera a la luz, sin importar lo que le sucediera a Ranjit. La verdad es más importante que la venganza, Dr. Watson. Mi esposo lo creía, yo lo creo. Y Ranjit, bajo su rabia y su dolor, también lo creí. Holmes dejó de pasearse y nos miró a ambos. Caballeros y señora, ha llegado el momento de elegir. Podemos alertar a las autoridades, proteger a Lord Harrington y observar cómo la maquinaria del poder se asegura de que la verdad permanezca enterrada para siempre. O podemos viajar a Kent, enfrentarnos tanto al asesino como a su víctima prevista y obligar a todos a rendir cuentas ante la luz del día. Eso es una locura, protesté. Holmes, si Harrington tiene tantos contactos como dices, entonces nos silenciará, sí. A menos que hagamos que el silencio sea imposible, dijo con una sonrisa sombría. Ya he enviado telegramas a 3 periódicos para que los abran y publiquen si no los cancelo personalmente en 72 horas. He depositado la documentación completa de nuestra investigación en mi banco, con instrucciones para que la divulgue si ocurre algo inesperado. Y he enviado un mensaje a ciertas personas del gobierno que, si bien tal vez no tengan el poder suficiente para desafiar directamente a Harrington, estarían muy interesadas en el caos que podría desencadenarse tras su exposición. Nos habéis convertido en objetivos, dije en voz baja. Nos he vuelto necesarios, corrigió Holmes. Demasiado peligrosos para eliminarlos en silencio. Demasiado informados para ignorarlos. Demasiado públicos para desaparecer. Nos hemos convertido en piezas que deben ser abordadas directamente, abiertamente, y esa, Watson, es la única ventaja que poseemos. La señora Cartwright se levantó preparándose para marcharse. Señor Holmes, ¿comprende que Ranjit no puede ser disuadido? ¿Que ha esperado 18 años para este momento? Lo entiendo perfectamente, señora, pero creo que, ante la disyuntiva entre venganza y revelación, entre satisfacción personal y verdad pública, optará por lo segundo. ¿Y si me equivoco? Holmes miró a Thor y Khan, ambos perros alertas y atentos. Bueno, no estaremos del todo desamparados. Tras la partida de la señora Cartwright, Holmes y yo nos sentamos en silencio, contemplando el precipicio sobre el que nos encontrábamos. Afuera, la niebla se adhería a nuestras ventanas como si tuviera vida propia, y en algún lugar de aquella gris penumbra, fuerzas tanto vengativas como protectoras se movían hacia la colisión. «Holmes», dije finalmente, ¿seguimos siendo detectives investigando un crimen? ¿O nos hemos convertido en algo completamente distinto? Reflexionó seriamente sobre la pregunta. Quizás, Watson, nos hemos convertido en lo que siempre debimos ser, testigos de la verdad, sin importar a dónde nos lleve ni a quién condene. Mañana viajaremos a Kent, y allí, de una forma u otra, este asunto llegará a su fin. Partimos hacia Kent al amanecer, viajando en tren con Thor y Khan en el vagón de cola, cuya presencia había requerido una considerable persuasión y un incentivo económico. Holmes permaneció en silencio durante todo el trayecto, con sus ojos grises fijos en el paisaje que se desvanecía, con una intensidad que sugería que no contemplaba las ondulantes colinas ni los bosques teñidos de otoño, sino que calculaba probabilidades, anticipaba contingencias, se preparaba para enfrentamientos que podrían determinar no solo el resultado de este caso,
sino la naturaleza misma de la justicia. La finca de Lord Harrington, Blackthorn Manor, se alzaba sobre una colina con vistas a la campiña de Kent, una extensa edificación georgiana rodeada de cuidados jardines que reflejaban generaciones de riqueza y privilegios. Nos habíamos alojado en el cercano pueblo de Ashford, en una antigua posada que ofrecía un alojamiento adecuado, y lo que era aún más importante, un mirador privilegiado desde donde observar los accesos a la mansión. «Ranjit atacará esta noche», anunció Holmes mientras nos instalábamos en nuestras habitaciones. «Lord Harrington llegará en carruaje privado a las 6. Mantiene un personal mínimo en la finca, un ama de llaves, un mayordomo, 2 lacayos y un cocinero. Todos llevan décadas con la familia y seguramente han pasado por un riguroso proceso de selección por su discreción y lealtad. La seguridad será considerable, pero no excesiva. La arrogancia de Harrington le impide creer que es realmente vulnerable. Hablas como si hubieras inspeccionado la propiedad». «Así es. Mientras preparabas nuestro alojamiento, recorrí el perímetro con Thor y Khan. Los perros han demostrado ser extraordinariamente hábiles para detectar vigilancia, especialmente Khan. Su naturaleza agresiva lo hace sensible a cualquier presencia humana a una distancia considerable». Holmes se acercó a la ventana contemplando la mansión bajo la tenue luz de la tarde. «Descubrimos algo interesante. Thor encontró un puesto de observación oculto en el bosque al noreste de la propiedad, ocupado recientemente, cuidadosamente camuflado. Nuestro asesino ha estado observando, estudiando patrones, esperando su momento. Entonces sabremos dónde estará Ranjit. Sabemos dónde estaba. Ya se habrá movido. Un cazador experimentado jamás regresa al mismo lugar 2 veces. Holmes se apartó de la ventana. «No, Watson, no debemos pensar como perseguidores, sino como participantes. Debemos situarnos donde converjan todos, en el punto mismo de la confrontación. ¿Pretendes entrar en la mansión?» «Tengo la intención de ser invitado. Esta mañana envié un telegrama a Lord Harrington, informándole de que he descubierto la identidad del asesino y que debo hablar con él urgentemente sobre un asunto de suma importancia. Nos recibirá, aunque solo sea para determinar qué sabemos y si representamos una amenaza o una oportunidad». La audacia del plan me dejó momentáneamente sin palabras. «Holmes, estás entrando en la boca del lobo. Si Harrington se da cuenta de que sabemos la verdad, entonces se verá obligado a responder, y en esa respuesta a revelarse por completo. Eso es precisamente lo que necesitamos, Watson. Todas las pruebas que hemos reunido son circunstanciales, históricas, susceptibles de ser desestimadas o explicadas por quienes ostentan el poder suficiente. Pero si logramos que Harrington actúe, si podemos forzarlo a elegir entre la confesión y más violencia, entonces su verdadera naturaleza quedará al descubierto sin lugar a dudas». A las 5 en punto. Llegó una respuesta por mensajero privado. Lord Harrington recibiría al señor Sherlock Holmes y al Dr. Watson a las 8 de esa noche. La nota era breve, formal y contenía una sutil amenaza apenas disimulada en sus palabras cuidadosamente elegidas. «Confío en que traigan información digna de mi tiempo y atención». Dedicamos las horas siguientes a una minuciosa preparación. Holmes limpió y cargó 2 revólveres, asegurándose de que yo llevara uno y él el otro. Preparó una cartera con copias de todos los documentos que habíamos reunido. Los informes médicos, la fotografía, la declaración de la señora Cartwright, transcrita con su impecable caligrafía. Y lo más importante, redactó una carta detallando todo lo que habíamos descubierto. La selló y se la entregó al posadero con instrucciones de enviarla a Scotland Yard, si no, regresábamos antes de medianoche. «Te estás preparando para lo peor», observé. «Me estoy preparando para cualquier eventualidad», corrigió, «incluida la posibilidad de que no salgamos de esta noche sin cambios, o que no salgamos con vida en absoluto». Thor y Khan percibieron nuestra tensión y permanecieron cerca mientras nos preparábamos para partir. Holmes se arrodilló ante ellos, hablando en voz baja, y les acarició el pelaje con un cariño que rara vez mostraba hacia los humanos. «No pueden acompañarnos a la mansión», dijo, poniéndose de pie, «pero pueden ser de vital importancia. Watson, llévalos contigo y colócate en los terrenos cerca del acceso noreste donde encontré el puesto de observación. Manténlos alerta.
Si Ranjit intenta entrar en la finca, los perros lo detectarán mucho antes que nosotros. Si estalla la violencia en la mansión y necesitamos evacuar, su presencia podría ser decisiva. ¿Quieres que me quede afuera? Holmes, debería estar contigo. Estarás donde más se te necesite. Confía en mí, Watson. Thor y Khan no son meros compañeros. Son herramientas de investigación, y en el caos que se avecina, sus instintos podrían resultar más fiables que nuestra razón. Acepté su lógica, aunque cada fibra de mi ser se resistía a dejarlo solo ante el peligro. Salimos de la posada al caer la noche. La noche otoñal era clara y fría, y las estrellas emergían en un cielo despejado de niebla por primera vez en días. La claridad resultaba ominosa, como si la naturaleza misma hubiera elegido iluminar la inminente confrontación. Holmes y yo nos separamos en las puertas de la mansión. Él siguió subiendo por el camino de grava hacia las ventanas iluminadas de Blackthorn Manor, su silueta cada vez más pequeña contra la fachada georgiana. Me adentré en el bosque con Thor y Khan, colocándome en un lugar desde donde podía observar tanto la mansión como los accesos a través de los terrenos. Los perros se pusieron a trabajar de inmediato. Thor, con el hocico pegado al suelo, y Khan, moviéndose en círculos más amplios, ambos en completo silencio. Me maravilló su entrenamiento, el vínculo que Holmes había forjado con estas magníficas criaturas. Thor regresó a mi lado al cabo de unos minutos, se sentó y miró fijamente un grupo de rododendros a unos 50 metros de distancia. Khan se le unió, con el cuerpo agachado y todos los músculos tensos. Había alguien allí. Me acerqué con cautela, con el revólver desenfundado y los perros siguiéndome como sombras. Al aproximarnos, Thor ladró suavemente, no de forma agresiva, sino comunicativa, como anunciando nuestra presencia en lugar de amenazar. Una figura emergió de entre los rododendros. A la luz de las estrellas, pude distinguir a un hombre de estatura mediana y complexión delgada, con rasgos que reflejaban la herencia que la señora Cartwright había descrito. Vestía ropas oscuras adecuadas para ocultarse, y observé que sus manos estaban vacías, aunque sin duda las tenía a mano. «Doctor Watson», dijo en voz baja, con el mismo acento melodioso que había oído en el habla de la señora Cartwright. «Soy Ranjit Singh. Creo que el señor Holmes ya preveía que me acercaría por aquí». «Sí», confirmé, sin apartar el arma de él. «También supuso que no dispararías contra un hombre acompañado de perros. Que tu humanidad te impediría poner en peligro sus vidas en un acto de violencia colateral». Una leve sonrisa cruzó el rostro de Ranjit. «Es tan inteligente como lo describió Lakshmi. Pero, doctor Watson, no vengo aquí a debatir sobre ética ni a que me disuadan de mi propósito. Esta noche no se me negará la justicia que lleva 18 años postergada. ¿Justicia o venganza? ¿Acaso no son lo mismo cuando se han agotado, corrompido o destruido todas las vías legales?» Dio un paso al frente y ambos perros se tensaron, aunque ninguno atacó. «No espero su comprensión ni aprobación. Solo espero que usted y el señor Holmes se aparten de mi camino. Esto es entre Lord Harrington y las 214 almas que claman por reconocimiento. ¿Y qué hay de la verdad?», repliqué. «Si matas a Harrington esta noche, la verdad muere con él. La conspiración permanece oculta, los demás culpables protegidos, los muertos siguen olvidados. ¿Es esa la justicia que merecen?». Por primera vez, la incertidumbre se reflejó fugazmente en su rostro. El señor Holmes dijo algo similar en su telegrama. Prometió que si esperaba, si le permitía confrontar primero a Harrington, la verdad saldría a la luz de una manera que no podría ser suprimida ni negada. Entonces confía en él. Dale esta oportunidad. Ranjit permaneció en silencio un largo rato, con la mirada alternando entre mí, los perros y la lejana mansión, donde las luces resplandecían en las ventanas. Finalmente asintió lentamente. «1 hora», dijo. «Le daré al señor Holmes 1 hora desde que entre en esa casa. Si no sale con la confesión de Harrington, si no saca la verdad a la luz, entonces haré lo que vine a hacer. Y doctor Watson, ni usted ni esas magníficas bestias me detendrán». Se fundió con las sombras antes de que pudiera reaccionar, desapareciendo con la destreza de quien había dedicado años a dominar el arte del sigilo y el acercamiento. Thor y Khan siguieron sus movimientos durante varios segundos. Luego ambos dirigieron su atención hacia la mansión,
como si comprendieran que el verdadero drama se desarrollaba allí. Miré mi reloj de bolsillo. Holmes había entrado hacía 20 minutos. Quedaban 40 minutos para que expirara el plazo de Ranjit y aquella noche pasara de la confrontación al derramamiento de sangre. A lo lejos, a través de las ventanas de la mansión, pude ver figuras en movimiento, sombras proyectadas por la luz de las lámparas, siluetas de hombres conversando. Imaginé a Holmes allí, empleando su formidable intelecto contra un hombre que había dedicado décadas a perfeccionar el arte del engaño y la supervivencia. Thor se apoyó contra mi pierna, sólido y cálido en la fría noche. Khan mantuvo su vigilia, sin apartar la vista de la mansión, y yo permanecí entre ellos, testigo de fuerzas que convergían hacia una resolución que nos definiría a todos. La hora había comenzado su cuenta atrás, y en algún lugar de aquella gran casa, la verdad y el poder se habían encontrado finalmente cara a cara. La hora se prolongó como una eternidad. Permanecí en las sombras con Thor y Khan, cada minuto marcado por los fuertes latidos de mi corazón y el frío cálculo de lo que podría ocurrir tras esas ventanas iluminadas. Los perros permanecían alerta pero tranquilos, su entrenamiento evidente en su disciplina. Khan emitía ocasionalmente gruñidos bajos, sus instintos detectando presencias que yo no podía percibir, mientras Thor mantenía su vigilancia constante, girando su gran cabeza de vez en cuando hacia la mansión como si pudiera ver a través de las paredes y presenciar la confrontación que se desarrollaba en su interior. Habían transcurrido 35 minutos cuando se produjo la primera perturbación. No provenía de la mansión, sino de detrás de nosotros, desde la carretera del pueblo. Khan giró la cabeza bruscamente, esbozando un gruñido silencioso. Thor se puso de pie, interponiéndose entre el sonido que se acercaba y yo. En la oscuridad, oí el inconfundible ritmo de varios pasos, disciplinados y decididos que se movían con precisión militar. El capitán Ashford emergió de entre los árboles, flanqueado por 6 hombres vestidos de oscuro. No llevaban uniforme, pero su porte los delataba como soldados. Ahora portaban armas abiertamente, sin preocuparse ya por ocultarlas ni disimular. «Doctor Watson», dijo Ashford, con la voz resonando en el claro que nos separaba, «aléjese de los perros y baje el arma. Está interfiriendo con asuntos de seguridad nacional». «No estoy interfiriendo con nada», respondí sin apartar mi revólver de él. «Estoy en un bosque, en terrenos públicos. Los perros están bajo control. Usted, capitán, es quien parece estar entrando sin permiso con intenciones hostiles. No sea ingenuo, doctor. Usted sabe lo que está sucediendo en esa casa. Holmes está intentando sonsacar una confesión a Lord Harrington. Una confesión que no podemos permitir. Estamos aquí para asegurarnos de que todos los implicados en este sórdido asunto comprendan las consecuencias de perseguir una verdad que no beneficia a nadie. La verdad beneficia a todos, repliqué. O no beneficia a nadie. No hay término medio. La expresión de Ashford se endureció. Mi padre murió a causa de estos asesinatos. Todo lo que hizo en Kharagpur fue al servicio del imperio, en circunstancias que ustedes no pueden comprender. No permitiré que su memoria sea destruida por la cruzada farisaica de un detective que se cree por encima de las exigencias del gobierno. Tu padre, dije en voz baja, participó en el asesinato de 200 personas inocentes y pasó el resto de su vida ocultando ese crimen. Su memoria merece exactamente lo que ha recibido: juicio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una declaración de guerra. Ashford alzó la mano y sus hombres comenzaron a desplegarse, intentando flanquear mi posición. Pero no habían contado con los perros. Khan se movía como una sombra líquida, posicionándose para cortar el avance por la izquierda, mientras Thor permanecía a mi lado. Su tamaño y porte lo convertían en una barrera intimidante. «Retire a sus animales, Dr. Watson, o nos veremos obligados a dispararles». «No lo harás», respondí con seguridad, «porque en el momento en que dispares un arma, todos en esa mansión, incluido Lord Harrington, se percatarán de tu presencia. Y eso complicaría considerablemente tus planes, ¿no crees? No puedes silenciar a Holmes mientras Harrington sea testigo. No puedes eliminarnos a todos sin provocar precisamente el escándalo que deseas evitar». Ashford apretó la mandíbula, confirmando la veracidad de mi observación.
Nos encontrábamos en un punto muerto, con las armas desenfundadas y los perros listos para atacar. Ninguno de los dos bandos podía moverse sin desencadenar consecuencias incontrolables. Entonces, desde la dirección en la que Ranjit había desaparecido, se oyó un silbido agudo. 3 notas ascendentes, claras y deliberadas. Ambos perros giraron la cabeza hacia el sonido, y lo comprendí de inmediato. Ranjit había dado una vuelta, señalando que había visto llegar a Ashford, ofreciéndole ayuda o avisándole. El enfrentamiento podría haber continuado indefinidamente si un disparo no hubiera roto la tensión de la noche. No provenía de nuestro enfrentamiento, sino del interior de la propia mansión Blackthorn. El estallido seco resonó en los terrenos, seguido inmediatamente de gritos, el estruendo de muebles rotos y, a continuación, un segundo disparo. Holmes. Instintivamente me dirigí hacia la mansión, con los perros adelantándose a mí. Los hombres de Ashford alzaron sus armas, pero su capitán gritó: «¡Alto el fuego! Diríjanse a la mansión y controlen la situación antes de que se descontrole». Corrimos juntos, enemigos unidos momentáneamente por el caos que se desataba ante nosotros. Llegué a la entrada de la mansión justo cuando la puerta se abrió de golpe y apareció Holmes, con el rostro ensangrentado, la ropa hecha jirones, pero los ojos llameando de furia y triunfo. «¡Watson! ¡Los perros, adentro, ahora!». Solté a Thor y a Khan, y ambos animales irrumpieron junto a Holmes en el vestíbulo de la mansión. Tras ellos venía el mismísimo Lord Harrington, con un revólver en la mano, sus rasgos aristocráticos contorsionados por la rabia y la desesperación. Disparó a ciegas contra la puerta. La bala astilló la madera a centímetros de mi cabeza. Khan llegó primero hasta él. El peso del enorme mastín empujó a Harrington contra una columna de mármol con una fuerza demoledora. El revólver resonó en el suelo. Thor sujetó el brazo de Harrington con sus mandíbulas, sin llegar a romperle la piel, pero aplicando la presión suficiente para impedirle moverse. Su entrenamiento se evidenciaba en la precisión de su agarre. Holmes bajó tambaleándose los escalones hacia mí, llevándose una mano a las costillas, donde la sangre se filtraba a través de su chaleco. «Intentó matarme, Watson». En el momento en que lo confronté con las pruebas, sacó un arma y disparó. Logré esquivar el primer disparo, forcejeé con él. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pero en nuestra lucha lo confesó todo. Cada palabra, Watson. La masacre, el encubrimiento, los asesinatos de Cartwright y otros que lo sabían. Se enfureció hablando de la necesidad, del sacrificio por el imperio, de cómo hombres como él toman las difíciles decisiones que permiten a hombres como nosotros mantener nuestra cómoda moralidad. El capitán Ashford y sus hombres ya habían llegado, con las armas apuntando hacia nosotros, aunque no pude determinar a quién. Lord Harrington yacía inmovilizado por los perros, con el rostro pegado al frío mármol, respirando con dificultad, entrecortado por el dolor y la humillación. «Suéltenlo», ordenó Ashford. «Suelten a Lord Harrington inmediatamente, o...». «¿O qué, capitán?», interrumpió Holmes con la voz cortante como un cuchillo. «¿Nos fusilará a todos? ¿Nos asesinará aquí mismo delante de testigos? Porque no se equivoque», señaló el bosque. «No estamos solos. Ranjit Singh anda suelto vigilándolo todo. La señora Cartwright sabe dónde estamos. He enviado documentos a 3 periódicos, he entregado pruebas a mi banquero y he informado a personas del gobierno muy interesadas en el destino de Lord Harrington. Si morimos esta noche, la verdad estallará en Londres mañana por la mañana. Pero si vivimos, si Harrington confiesa públicamente, si este asunto se resuelve por la vía legal en lugar de la violencia, entonces quizá se pueda contener el daño». «¿Estás negociando?». Ashford lo miró incrédulo. «Le ofrezco a la civilización la oportunidad de demostrar que aún funciona», respondió Holmes. «Harrington puede confesar sus crímenes y ser juzgado. La verdad sobre Kharagpur puede salir a la luz por los cauces legales. Se puede hacer justicia, y quienes lo encubrieron pueden afrontar las consecuencias legales en lugar de la venganza de un justiciero. O bien», su mirada recorrió a todos los presentes, «este asunto puede resolverse a sangre y fuego. Y el escándalo resultante destruirá no solo a individuos, sino también a las instituciones que ustedes dicen proteger». De la oscuridad surgió Ranjit Singh, caminando lentamente hacia nosotros con las manos vacías y visibles.
Se detuvo al borde de la luz de la farola con la mirada fija en Lord Harrington. 18 años, dijo en voz baja. 18 años he esperado este momento. Verlo indefenso, verlo afrontar las consecuencias de lo que ordenó que se hiciera contra mi familia, mi pueblo, mi gente. Miró a Holmes. Me prometiste que se haría justicia, señor Holmes. Me prometiste que esta noche se haría justicia. Y así será, le aseguró Holmes. Pero debe ser justicia lo que la historia reconozca, lo que la ley valide, lo que los muertos puedan sentir orgullo en lugar de vergüenza. Merecen más que venganza, Ranjit. Merecen ser recordados, honrados, reconocidos. Eso no puede suceder si nosotros mismos nos convertimos en asesinos. Harrington, aún inmovilizado por los perros, emitió un sonido que pudo haber sido risa o sollozo. Hablas de ley y justicia como si existieran separadas del poder. No es así. Son herramientas del poder, nada más. Mi confesión será silenciada, mi juicio se celebrará en secreto, mi castigo será mínimo. No has ganado nada, Holmes. Nada. Pongamos a prueba esa hipótesis, respondió Holmes. Capitán Ashford, tiene ante sí una elección. Puede intentar encubrir este asunto mediante la violencia y la conspiración, siguiendo el camino que eligió su padre. O puede ser el hombre que rompió el ciclo, el que eligió el honor por encima de la conveniencia. La historia lo juzgará por lo que haga en los próximos 60 segundos. La escena se mantuvo. Holmes, ensangrentado pero indomable. Harrington acorralado por sus fieles perros. Ranjit Singh como testigo viviente de la atrocidad. Ashford y sus hombres enfrentando la decisión que los definiría. Y yo, Watson, de pie entre todas estas fuerzas, con mi revólver aún desenfundado, preparado para defender a mi amigo de lo que viniera. El capitán Ashford bajó su arma. Sus hombres, confundidos pero disciplinados, siguieron su ejemplo. Lord Harrington, dijo Ashford con voz apagada por la muerte de las ilusiones. Le ordeno arresto militar mientras se investiga una conspiración para cometer asesinato. No en Kharagpur, que está fuera de mi jurisdicción, sino por los recientes asesinatos de ciudadanos británicos en suelo británico, ocurridos como consecuencia directa de sus acciones. Señor Holmes, Dr. Watson, nos acompañarán para prestar testimonio. No lo fue todo. No fue justicia perfecta. Pero fue un comienzo. Una grieta en el muro del silencio, a través de la cual la verdad aún podría emerger. Holmes ordenó a los perros que soltaran a Harrington y ambos animales se acercaron a él con una disciplina admirable. Mientras los hombres de Ashford custodiaban al exministro de Hacienda, Holmes se tambaleó ligeramente y yo me apresuré a sostenerlo. «Estás muy herido». «He estado peor», murmuró. «Watson, asegúrate de que Ranjit no sea arrestado. No ha cometido ningún delito esta noche, y su testimonio será crucial en los próximos días». Mientras nos alejábamos de la mansión Blackthorn, con Tori Khan flanqueándonos como guardias de honor, miré hacia atrás y vi a Ranjit Singh de pie, solo bajo la luz de la farola, con el rostro vuelto hacia las estrellas. Después de 18 años, había presenciado el comienzo de la justicia. Si sería suficiente estaba por verse, pero esta noche la verdad había sobrevivido. Y a veces, sobrevivir ya es una victoria suficiente. Las consecuencias de aquella noche en Kent se sucedieron con una rapidez que sorprendió incluso a Holmes. En 48 horas, la noticia había aparecido en todos los periódicos de Londres. No con los detalles sensacionalistas que cabría esperar, sino con una precisión calculada y devastadora que sugería que poderosas fuerzas dentro del gobierno habían decidido que la revelación controlada servía mejor a sus intereses que el ocultamiento continuado. Lord Edmund Harrington había sido puesto bajo custodia militar, donde permaneció aislado de la vista del público, pero no, al parecer, de los constantes interrogatorios. El capitán Ashford, para su crédito, había cumplido su palabra, presentando a sus superiores un informe completo que no dejaba lugar a dudas. La verdad, largamente silenciada, ahora fluía con fuerza imparable. Regresamos a Baker Street y la encontramos transformada en una fortaleza de atención no deseada. Periodistas abarrotaban la calle, agentes mantenían el orden por insistencia de la señora Hudson, y llegaban telegramas por docenas solicitando entrevistas, declaraciones y aclaraciones.
Holmes los ignoró todos, retirándose a su sillón con Thor a sus pies y Khan vigilando atentamente la puerta, mientras yo atendía sus heridas. 2 costillas rotas, numerosos hematomas y una herida sobre el ojo izquierdo que requería una sutura cuidadosa. «Casi te mueres», observé mientras trabajaba, con las manos firmes a pesar del temblor que sentía internamente. Sospechaba que Harrington reaccionaría violentamente al ser confrontado. Los de su clase siempre lo hacen. Han pasado tanto tiempo aislados de las consecuencias que la sola idea de rendir cuentas se convierte en un ataque impensable. Holmes hizo una mueca mientras le ajustaba una venda. Lo que no anticipé fue su furia desmedida, su convicción de que no había hecho nada malo. Incluso con una pistola en la mano, incluso mientras apretaba el gatillo, me sermoneaba sobre la necesidad y el sacrificio. ¿Realmente se cree víctima de un juicio ingrato? ¿Será juzgado? Eso sigue siendo incierto. Ya hay fuerzas que maniobran para contener el daño. Un juicio público expondría a demasiados implicados y revelaría demasiadas verdades incómodas sobre cómo se mantiene el imperio. Sospecho que le ofrecerán una opción: confesión pública y exilio, o juicio privado y prisión. En cualquier caso, su carrera queda destruida, su legado arruinado. No es justicia perfecta, Watson, pero es mejor que la que existía hace 5 días. Lestrade llegó esa tarde con el rostro desencajado, como quien vislumbra el poder tras el velo y descubre una maquinaria mucho más repulsiva de lo que imaginaba. Se acomodó en nuestra sala con visible alivio. Aceptó el brandy que le ofrecí y se relajó un poco mientras Thor se acercaba con amable curiosidad. Se ha ordenado a Scotland Yard que cierre la investigación sobre los asesinatos, anunció sin preámbulos. Oficialmente, Lord Harrington será acusado de conspiración, pero no de la masacre de Karakpur en sí. Eso cae fuera de nuestra jurisdicción, y el gobierno ha determinado que reabrir incidentes coloniales de décadas pasadas no tiene ninguna utilidad. Es decir, temen lo que pueda salir a la luz, dijo Holmes con tono sombrío. ¿Cuántas otras masacres, cuántos otros encubrimientos podrían surgir si permiten este precedente? Precisamente, dijo Lestrade dando un largo trago. Pero, señor Holmes, entre nosotros usted ha logrado algo extraordinario. La masacre de Karakpur ya es de dominio público. Los nombres de los 214 fallecidos se han publicado. La señora Lakshmi Cartwright ha sido reconocida como la viuda de un hombre que murió intentando revelar la verdad. Y a Ranjit Singh. Hizo una pausa sosteniendo la mirada de Holmes. Se le ha concedido inmunidad judicial a cambio de su testimonio. Nunca será reconocido públicamente como el asesino, pero no será ahorcado por haber hecho justicia a quienes la escaparon. Un compromiso, murmuró Holmes. La verdad diluida por la política, la justicia atemperada por la conveniencia. Sabe a ceniza, Lestrade. Quizás, admitió el inspector, pero es más de lo habitual. Y, señor Holmes, los 3 hombres que murieron no eran inocentes. Quemaron familias vivas, falsificaron documentos, envenenaron testigos. Independientemente de lo que Ranjit Singh les hiciera, les mostró más clemencia de la que ellos mostraron a sus víctimas. Los mató rápidamente, los enfrentó directamente y dejó pruebas de sus crímenes a la vista de todos. No digo que apruebe el asesinato fuera de la ley, pero... buscó las palabras. Lo entiendo, y creo que la propia ley lo entiende. Por eso se les concedió la inmunidad. Tras la partida de Lestrade, Holmes permaneció sentado en silencio, sumido en sus pensamientos durante horas, contemplando el fuego mientras la enorme cabeza de Thor descansaba sobre su rodilla. Khan, por fin, había bajado la guardia y se había acomodado junto a la chimenea, mostrando por primera vez en el mastín las señales de tranquilidad que le había visto desde su rescate. Los perros, al menos, parecían intuir que el peligro inmediato había pasado. «Estás preocupado», dije finalmente al caer la noche. «Logramos lo que nos propusimos. La verdad se conoce. Harrington está arruinado, los muertos son reconocidos. ¿Por qué entonces la victoria se siente vacía?» Holmes volvió sus ojos grises hacia mí y vi en ellos un cansancio que trascendía el agotamiento físico. «Porque, Watson, he descubierto que la verdad y la justicia no son las aliadas que creía. La verdad ha salido a la luz, sí, pero ¿la justicia? Harrington jamás será juzgado por Karakpur.
Los demás funcionarios que permitieron la masacre, que se beneficiaron de su encubrimiento, que cimentaron sus carreras sobre la base del asesinato de inocentes, permanecen impunes, protegidos por el mismo sistema que dice buscar la justicia. No puedes cargar con el peso de todas las imperfecciones de la ley humana. Respondí con suavidad. Hiciste lo que estaba en tu mano. Sacaste la verdad a la luz. El resto, la lenta maquinaria de las consecuencias, la gradual reforma de los sistemas, está más allá del control de cualquier hombre. ¿Pero es suficiente? ¿Para Ranjit Singh, que lo perdió todo? ¿Para las familias que murieron en las llamas? ¿Para Raymond Cartwright, asesinado por su integridad? Basta con decirles que se ha hecho justicia, aunque ésta no se haya cumplido del todo. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta con un golpe suave, respetuoso, pero insistente. La señora Hudson apareció un instante después, con expresión dubitativa. Señor Holmes, hay aquí un caballero que insiste en hablar con usted. Dice llamarse Lord Pemberton y que usted comprenderá la necesidad. Holmes arqueó las cejas. Lord Pemberton, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, conocido por sus ideas progresistas y por ser uno de los pocos aristócratas que habían criticado públicamente los excesos coloniales, su presencia allí sugería acontecimientos de gran trascendencia. «Dale una lección, señora Hudson». Lord Pemberton entró con la presencia de un hombre acostumbrado al poder, pero no corrompido por él. Tendría unos 60 años, era canoso, y su rostro mostraba las marcas de quien había pasado décadas navegando las aguas turbulentas del servicio público sin perder su humanidad. Nos saludó con un gesto de cabeza a ambos, y luego dirigió su atención a Holmes. «Señor Holmes, no me presento en calidad oficial, sino como alguien que ha seguido con gran interés y considerable admiración el desarrollo de su investigación. Lo que ha logrado en 5 días es extraordinario. Ha sacado a la luz pública un crimen que algunos de nosotros sospechábamos desde hace años, pero para el que carecíamos de pruebas o valor. Entonces ya conocías Kharagpur, rumores, susurros, insinuaciones de que algo terrible había ocurrido y se había ocultado. Pero ninguna prueba, ninguna documentación, ningún testigo dispuesto a arriesgarlo todo hablando. Pemberton se acercó a la ventana, mirando hacia Baker Street. La maquinaria del imperio funciona con secretos, señor Holmes. Algunos son necesarios. Operaciones de inteligencia, negociaciones diplomáticas, preparativos estratégicos. Pero otros, como Kharagpur, son simplemente crímenes envueltos en la bandera y enterrados bajo sellos oficiales. No ha venido usted aquí a filosofar, Lord Pemberton. ¿Qué desea? El anciano aristócrata se volvió, esbozando una leve sonrisa. Directo como siempre. Muy bien. Vengo a informarles que ciertas fuerzas dentro del gobierno, mi facción, si se quiere, han decidido utilizar la revelación de Kharagpur como moneda de cambio para impulsar reformas más amplias. No podemos deshacer el pasado, no podemos resucitar a los muertos, pero podemos asegurarnos de que tales atrocidades sean más difíciles de ocultar en el futuro. Mayor control de la administración colonial, juntas de revisión independientes, protección para denunciantes como Raymond Cartwright. No es justicia por lo sucedido, pero quizás sí sea justicia por lo que podría prevenirse. Maniobras políticas construidas sobre cadáveres, dijo Holmes con amargura. Sí, admitió Pemberton sin inmutarse. Exactamente eso es. Y no le insultaré fingiendo lo contrario. Pero, señor Holmes, si podemos construir algo mejor sobre esos terribles cimientos, si podemos hacer que esas muertes signifiquen algo más allá de sí mismas, ¿acaso no es preferible eso a permitir que permanezcan olvidadas y sin sentido? Holmes permaneció en silencio un largo rato, con los dedos entrelazados bajo la barbilla en su característico gesto de profunda reflexión. Thor se movió a sus pies, y Holmes, distraídamente, acarició la cabeza del perro, encontrando consuelo en ese sencillo contacto. «Me pides mi bendición», dijo finalmente. «Mi respaldo a este cálculo utilitarista que transforma la tragedia en oportunidad política. Les pido comprensión», corrigió Pemberton con suavidad. «Les pido que reconozcan que, en el mundo imperfecto en que vivimos, a veces las victorias parciales son todo lo que podemos lograr. Y les pido que continúen lo que han comenzado.
iluminar los rincones oscuros, decir las verdades que los poderosos quieren silenciar, ser la conciencia que les falta a las instituciones. Tras la partida de Pemberton, quien prometió mantenernos informados de las novedades, Holmes y yo volvimos a sentarnos en silencio. Afuera la niebla había regresado, envolviendo Baker Street en su familiar abrazo gris. Thor y Khan dormían junto al fuego, con una respiración tranquila y serena. Dos criaturas que desconocían las complejidades morales, solo la lealtad y el deber. «Watson», dijo Holmes en voz baja, «¿qué hemos aprendido de este caso?». Lo pensé detenidamente. La verdad es compleja. La justicia es imperfecta. Los hombres buenos pueden cometer actos terribles, y los hombres terribles pueden estar protegidos por sistemas que dicen servir al bien. Y a veces, lo mejor que podemos hacer es esclarecer lo que existe y confiar en que los demás actuarán en consecuencia. ¿Y el asesino? Ranjit Singh, que mató a 3 hombres en busca de la justicia que la ley le había negado. Creo, dije lentamente, que tenía razón y a la vez no. Tenía razón en cuanto al crimen, pero no en cuanto a la solución. Y sin embargo, no puedo condenarlo como condenaría a un asesino común, porque su causa era justa aunque sus métodos no lo fueran. Holmes asintió, con un gesto de alivio reflejado en su rostro. Esa es precisamente mi conclusión. Y me preocupa, Watson, porque he cimentado mi carrera en la certeza, en la creencia de que la verdad conduce inevitablemente a la justicia, que la razón puede resolver todos los enigmas, que la ley es el mecanismo adecuado para reparar las injusticias. Este caso ha sacudido esos cimientos. Quizás, sugerí, eso no sea del todo malo. Quizás la certeza en sí misma sea peligrosa, la misma cualidad que permitió a Harrington y sus compañeros cometer atrocidades en nombre del imperio. Quizás la duda, la incertidumbre, el cuestionamiento constante de nuestra propia rectitud sean las cualidades que nos impiden convertirnos en aquello contra lo que luchamos. Me miró con una expresión que pocas veces le había visto. Gratitud mezclada con respeto. Reconocimiento de que mi sencilla filosofía había tocado algo que su brillante intelecto se había esforzado por comprender. Puede que tengas razón, viejo amigo, y si es así, entonces quizás este caso, por vacía que parezca su victoria, nos haya enseñado algo más valioso que cualquier resolución perfecta. Habían transcurrido 3 semanas desde aquella noche en Kent, y el otoño había dado paso a los primeros susurros del invierno. Londres vestía su manto gris con resignación. La niebla ahora venía acompañada de un viento gélido que impulsaba a los ciudadanos a refugiarse en sus hogares y a sus reflexiones privadas. Baker Street por fin se había calmado. Los periodistas habían pasado a cubrir nuevos escándalos. Los agentes se habían retirado, dejando solo el tráfico cotidiano de la vida urbana bajo nuestras ventanas. Holmes se había recuperado físicamente de sus heridas, aunque noté que se movía con algo más de cautela y que apoyaba más el lado izquierdo cuando creía que no lo observaba. Pero las heridas más profundas, las que afectaban su comprensión de la justicia, su fe en los sistemas, su certeza sobre la naturaleza del bien y del mal, sanaban más lentamente, si es que llegaban a sanar. La resolución oficial se produjo tal y como Lord Pemberton había predicho. Lord Edmund Harrington, ante la abrumadora evidencia y la amenaza de un juicio público, aceptó un trato, una confesión escrita completa a cambio de un tribunal militar privado y el exilio inmediato. Pasaría el resto de sus días en una finca aislada en Escocia, despojado de títulos y honores, con la prohibición de entrar en Londres o de ocupar cualquier puesto de influencia. No era prisión, pero sí el olvido, una muerte social que, quizá para un hombre de su orgullo, dolió más que cualquier encarcelamiento físico. La confesión se había publicado cuidadosamente editada, confirmando la masacre de Kharagpur, reconociendo el encubrimiento, nombrando a los implicados, pero evitando minuciosamente detalles que pudieran implicar a funcionarios del gobierno o requerir nuevas investigaciones. Era la verdad, pero una verdad manipulada y controlada, utilizada con precisión quirúrgica para calmar la indignación pública y, al mismo tiempo, proteger la estabilidad institucional. Ranjit Singh
aceptó su inmunidad con serena dignidad y luego desapareció por completo de Londres. La señora Cartwright recibió una pensión del gobierno, una compensación por el asesinato de su esposo, disfrazada de reconocimiento a sus servicios. La aceptó con el mismo pragmatismo que la había caracterizado siempre, consciente de que, en el cálculo del poder, aquello era lo más parecido a un reconocimiento que el sistema podía ofrecer. Las reformas de mayor alcance que Lord Pemberton prometió avanzaban en el Parlamento con sorprendente rapidez. Se formaron comités, se propusieron mecanismos de supervisión y se pronunciaron discursos sobre la necesidad de rendición de cuentas en la administración colonial. Quedaba por ver si se traducirían en un cambio real o en meros gestos simbólicos, pero el debate en sí mismo representaba un cierto grado de progreso. Y sin embargo, a pesar de estas resoluciones, Holmes seguía preocupado. Lo encontraba a horas intempestivas de pie junto a la ventana, mirando al vacío, o sentado con uno de sus perros pegado a su pierna, como si encontrara fuerza en su lealtad incondicional. Thor se había convertido en su compañero inseparable durante esos periodos. La tranquila presencia del gran danés parecía calmar algo en mi amigo que ni siquiera la compañía humana lograba alcanzar. Khan también había cambiado en esas semanas. Seguía siendo agresivo con los extraños. Seguía estando alerta, pero con Holmes mostraba una devoción casi religiosa, siguiéndolo por nuestras habitaciones, durmiendo al otro lado del umbral de su dormitorio y respondiendo al menor gesto suyo con obediencia inmediata. En una fría tarde de diciembre, mientras el aguanieve repiqueteaba contra nuestras ventanas y el fuego ardía débilmente en la chimenea, llegó un último visitante, uno que no esperaba pero que tal vez debería haber previsto. La señora Lakshmi Cartwright entró en nuestra sala de estar con la misma serena dignidad que había mostrado durante nuestro primer encuentro. Había envejecido visiblemente en estas semanas, como si el alivio de su larga carga le hubiera permitido a su cuerpo reconocer su verdadero cansancio. Ambos perros se levantaron para saludarla. Thor con su gentil majestad, Khan con una sorprendente dulzura, y ella dedicó un momento a cada uno antes de volverse hacia nosotros. Señor Holmes, doctor Watson, vengo a despedirme. Regreso a Bengala, al pueblo donde mi esposo y yo vivimos, donde ocurrió la masacre. El gobierno ha accedido a financiar un monumento conmemorativo allí. Algo pequeño, pero algo es algo. Los nombres de los fallecidos estarán grabados en piedra, tanto en inglés como en bengalí. Serán recordados. Es apropiado, dijo Holmes en voz baja. Merecen ser recordados. Merecen justicia, corrigió. Pero como hemos aprendido, lo que merecemos y lo que recibimos rara vez coinciden. Se acercó al fuego calentándose las manos. Sus ojos oscuros reflejaban las llamas. También he venido a daros las gracias. Podríais haber elegido proteger a los poderosos, mantener un cómodo silencio, apartar la mirada de las verdades incómodas. En cambio, elegisteis el camino más difícil. Sean cuales sean las imperfecciones que empañen la resolución, llevasteis luz a la oscuridad. Eso importa más de lo que creéis. ¿De verdad? Holmes se apartó de la ventana con una amargura en la voz que pocas veces le había oído. Harrington vive cómodamente en el exilio. Los demás que lo apoyaron conservan sus puestos. Los sistemas que permitieron el surgimiento de Kharagpur siguen intactos, solo que con nuevos nombres para los comités y propuestas de reforma que probablemente se perderán en la burocracia. Iluminamos la verdad, señora Cartwright, pero ya no estoy seguro de que iluminarla por sí sola constituya una victoria. Lo estudió con la mirada penetrante de quien había dedicado décadas a cuidar a los enfermos y heridos, viendo más allá de las apariencias hasta el dolor subyacente. Señor Holmes, aún es usted joven a pesar de su reputación de sabio. Cree que la justicia debe ser absoluta, que la verdad debe conducir inexorablemente a una resolución perfecta. Pero yo he vivido más que usted. He sufrido más. Y he aprendido que la justicia no es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos. Cada paso hacia ella importa, aunque nunca alcancemos la perfección. Filosofía, dijo Holmes con desdén. Palabras reconfortantes que excusan compromisos incómodos. No, respondió con firmeza. Sabiduría de supervivencia.
La sabiduría de quienes han aprendido a encontrar sentido a las victorias parciales, porque la victoria total les es negada por fuerzas que no pueden controlar. Señor Holmes, vi morir lentamente a mi esposo envenenado, sabiendo que sus asesinos jamás enfrentarían las consecuencias. Pasé 15 años creyendo que la verdad moriría conmigo, que los muertos serían olvidados para siempre, que la sed de venganza de Ranjit solo terminaría con su propia muerte o encarcelamiento. Pero gracias a usted, los muertos tienen nombre. La verdad se conoce. Ranjit es libre. Y quizá, solo quizá, se prevenga alguna masacre futura porque ahora las autoridades saben que la oscuridad puede iluminarse, que el tiempo no borra todos los crímenes, que la justicia, aunque tardía, aún puede surgir. Se acercó a Holmes y le puso una mano en el brazo con ternura maternal. Sientes que has fracasado porque no has alcanzado la justicia perfecta. Pero, señor Holmes, la justicia perfecta no existe en este mundo. Es un ideal que perseguimos, no una realidad que podamos crear. Lo que usted logró fue justicia humana, imperfecta, incompleta, pero real. Y eso, señor, no es poca cosa. Holmes permaneció en silencio un largo rato con la mirada perdida. Entonces, de repente, Thor se acercó y apoyó su enorme cabeza en la mano de Holmes. Khan se unió a ellos, y de pronto mi amigo se vio rodeado por la sabiduría de aquella mujer y la lealtad de aquellos animales, y algo en su postura finalmente se suavizó. Quería más, dijo en voz baja, por ti, por Ranjit, por los muertos. Quería una resolución que le diera sentido al dolor, que hiciera que el sufrimiento valiera la pena. El dolor ya tiene sentido, respondió la señora Cartwright, porque te impulsó a actuar, impulsó a otros a la verdad, impulsó a un gobierno, aunque a regañadientes, al reconocimiento. Ese sentido existe independientemente de cualquier solución perfecta. Mi esposo se habría sentido orgulloso de lo que usted logró, señor Holmes. Yo me siento orgullosa. Y algún día, cuando haya adquirido la perspectiva que solo el tiempo da, creo que usted también se sentirá orgulloso. Tras su partida, prometiendo escribir cuando el monumento estuviera terminado, Holmes permaneció junto al fuego con sus 2 perros a su lado. Me senté frente a él, contenta de dejar que el silencio llenara el espacio entre nosotros, comprendiendo que hay momentos que no requieren palabras. Finalmente, cuando la oscuridad de la noche se cernió sobre Londres y la señora Hudson trajo la cena, Holmes habló. Watson, he estado reflexionando sobre la naturaleza de nuestro trabajo. Durante años he abordado los casos como rompecabezas por resolver, misterios por desentrañar mediante la lógica y la observación. Me he enorgullecido de aportar certeza al caos, respuestas a las preguntas, claridad a la confusión. Pero este caso, el del asesino, Kharagpur, todo este terrible asunto, me ha demostrado que los casos más importantes no son rompecabezas en absoluto, son espejos. ¿Espejos? Reflejos de nosotros mismos, de nuestros valores, de las decisiones que tomamos cuando la certeza falla y debemos actuar de todos modos. El asesino fue un espejo que nos mostró el rostro de la justicia denegada. Harrington fue un espejo que reveló la corrupción del poder. La señora Cartwright fue un espejo que exhibió la dignidad de la supervivencia. Y nosotros mismos, señaló entre nosotros, también éramos espejos, que reflejaban la cuestión de si se puede perseguir la verdad sin convertirse en aquello a lo que se opone, si se puede buscar la justicia sin perder la humanidad en el proceso. ¿Y qué viste en ese espejo, Holmes? Reflexionó con detenimiento, acariciando la cabeza de Thor mientras Khan apoyaba su enorme mandíbula en la rodilla de Holmes. Vi a un hombre menos seguro de sí mismo, más humilde, más consciente de sus limitaciones, pero también quizá más humano, más capaz de vivir con la ambigüedad, de aceptar la imperfección, de seguir adelante incluso cuando el camino no está claro y el destino es incierto. Eso me suena a sabiduría. Quizás un atisbo de su antigua sonrisa se dibujó en sus labios. O quizás sea simplemente agotamiento. Pero Watson, he tomado una decisión. Continuaré con este trabajo. Resolver misterios, buscar la verdad, hallar justicia donde quiera que la encuentre. Pero lo haré con menos arrogancia, más compasión y comprendiendo que cada caso no es solo un problema que resolver, sino una prueba moral que afrontar.
El asesino me enseñó eso, incluso mientras asesinaba en busca de justicia. Incluso los villanos pueden ser maestros, si estamos dispuestos a aprender. Nos sentamos juntos mientras la oscuridad terminaba de reclamar la ciudad. El fuego ardiendo lentamente, los perros durmiendo plácidamente. Dos amigos que habían afrontado dilemas morales y habían salido transformados pero no derrotados. Afuera, Londres continuaba su ritmo eterno. Crímenes cometidos y justicia buscada. Verdades ocultas y mentiras descubiertas. El ciclo interminable de la falibilidad y la lucha humanas. En algún lugar de Escocia, Lord Harrington vivió con su vergüenza. En algún lugar de las calles de Londres, los fantasmas de los muertos de Caragpur caminaban con mayor tranquilidad, sus nombres finalmente pronunciados, sus muertes finalmente reconocidas. En algún lugar de Bengala se alzaría un monumento que daría testimonio de vidas robadas pero no olvidadas. Y en algún lugar más allá de mi conocimiento, Ranjit Singh cargaba con el peso de la venganza consumada y la inocencia perdida, transformado para siempre por la decisión que tomó y la justicia que exigió. Las monedas de plata con la inscripción «Verdad» permanecían en el cajón del escritorio de Holmes, recordatorios físicos del caso que más nos había puesto a prueba. De vez en cuando, lo veía sacar una, girarla a la luz de la lámpara y contemplar la palabra grabada en su superficie. La verdad, esa cosa simple, terrible y esencial por la que los hombres matan y mueren, que los sistemas reprimen y los individuos persiguen, que trae consigo tanto liberación como dolor. «Watson», dijo Holmes de repente, rompiendo el largo silencio, «prométeme algo. Por supuesto. Si alguna vez llego a estar tan seguro de mi rectitud que pierdo de vista mi falibilidad, si alguna vez creo que mi búsqueda de justicia justifica cualquier medio necesario, si alguna vez dejo de cuestionarme si tengo razón, prométeme que me recordarás este caso, del asesino que fue a la vez héroe y villano, de Harrington, que cometió atrocidades en nombre del orden, de nosotros mismos, que buscamos la verdad y solo encontramos su complejo reflejo. Lo prometo», dije solemnemente. «Aunque creo, Holmes, que tu capacidad de autocrítica hace improbable tal caída. Eres demasiado duro contigo mismo como para convertirte en aquello que temes. Quizás. Pero la vigilancia nunca es en vano, amigo mío. La distancia entre detective y asesino, entre quien busca justicia y justiciero, entre la ira justificada y la furia destructiva, es más corta de lo que nos gusta creer. Este caso me enseñó eso, si no me enseñó nada más». Thor se removió, dejando escapar un suspiro de satisfacción, mientras Khan abría un ojo ámbar para observar la habitación antes de volver a dormirse. Estas magníficas criaturas, rescatadas y entrenadas, agresivas y gentiles, leales hasta la médula, también eran espejos que reflejaban la complejidad inherente a todos los seres vivos. La capacidad tanto para la protección como para la violencia. La delgada línea que separa al guardián de la amenaza. «Vamos». «Watson», dijo Holmes, levantándose seguido por los perros. «Cenemos y hablemos de cosas más sencillas. Mañana traerá nuevos casos, nuevos misterios, nuevas pruebas de carácter y juicio. Pero esta noche, agradezcamos simplemente haber sobrevivido a esta con nuestra amistad intacta y nuestra humanidad, aunque herida, aún reconocible». Nos dirigimos a la mesa del comedor. Los perros se acomodaron cerca y la rutina de Baker Street volvió a imponerse. Pero algo había cambiado, una comprensión fundamental se había transformado. Ya no éramos simples detectives y cronistas, solucionadores de enigmas y compañeros leales. Éramos testigos de la complejidad de la justicia, supervivientes de la ambigüedad moral, hombres que habían mirado a la oscuridad y habían traído de vuelta la luz. Imperfecta, insuficiente, pero real. Y mientras plasmaba estas últimas reflexiones en mi diario aquella noche, comprendí que este caso, el asesino, las monedas de plata, la terrible verdad de Caragpur, permanecería siempre con nosotros. No como fracaso ni como éxito, no como victoria ni como derrota, sino como recordatorio. Un recordatorio de que, en la búsqueda de la justicia, el mayor peligro no reside en fracasar, sino en triunfar, perdiéndonos a nosotros mismos en el proceso. Holmes había aprendido esa lección a un precio muy alto, pero la había aprendido. Y eso, yo creía, no lo convertiría en un detective menor.
sino en uno mejor, uno que perseguía la verdad con humildad, buscaba la justicia con compasión y comprendía que al final, la medida de un hombre no es la certeza de sus convicciones, sino la humanidad que conserva al defenderlas. La niebla se cernía sobre nuestras ventanas. El fuego ardía tenuemente. Los perros dormían en paz. Y en Baker Street, en aquel modesto conjunto de habitaciones que había presenciado tantos acontecimientos extraordinarios, dos hombres permanecían sentados en un silencio de compañerismo, transformados para siempre por el caso que les había enseñado la verdad más peligrosa de todas: que la justicia, al igual que la verdad, no es algo que poseemos, sino algo que perseguimos, sin cesar, imperfectamente, pero siempre con la esperanza de que cada paso adelante, por pequeño que sea, nos acerque a un mundo digno de los ideales que decimos defender.